En este paralelo, por si acaso nos corresponde, que es estática, dinámica, dinámica lineal, dinámica circular, trabajo, potencia, energía y cantidad de movimiento. ¿Listo? A ver, vamos a empezar con estática. Les estaba compartiendo el textito, ¿ya? En el texto está por si acaso toda la parte teórica, no hay donde perder. ¿Listo? En el textito está toda la parte teórica. Hay ejercicios incluso para que ustedes practiquen. Hay ejercicios de su actividad para que ustedes puedan revisar, etc. ¿Listo? Lo que vamos a hacer aquí es directamente resolver ejercicios. ¿Ya? A ver. ¿Qué estudia la estática? La estática, por si acaso, se encarga de estudiar a los objetos en reposo, ¿ya? O sea, no hay movimiento. Y para resolver ejercicios de estática, les voy a enseñar 3 métodos. ¿Listo? 3 métodos. A ver, vamos a trabajar en este caso el primer método. Traemos ejercicios aquí en el textito que les he compartido, ¿ya? Vamos a sacar el texto. Primero les voy a enseñar los 3 métodos, ¿listo? Los 3 métodos. Para que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Y ahí está, en el texto están los ejercicios, ¿ya? Para que ustedes trabajen. Haremos esto. Ahí está nuestro problemita, ¿ya? Ahí está nuestro problemita. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? ¿Qué dice la pregunta? Vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta? Dice, un cilindro que pesa 3,15 kilopolvios, calcular la tensión en el cable y la reacción de la pared si la superficie de contacto es lisa de la figura. Y está en nuestro respuesta, ¿no? Ahí está nuestra grafiquita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se hace esto del diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo se hace esto del diagrama de cuerpo libre? De la siguiente forma. Tenemos que graficar todas las fuerzas que intervienen en este sistema. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la primera fuerza que interviene es la tensión de esta cuerdita, ¿no? Porque esto está sujeto a esta cuerda, ¿no? Es la tensión de la cuerda. ¿Listo? La otra fuerza que interviene es la fuerza del peso. Todo objeto, por si acaso, tiene su peso que está con dirección hacia el centro de la Tierra, ¿no? O hacia abajo en este caso, ¿no? La otra fuercita que interviene a esta grafiquita o a este objeto es la fuerza de reacción de esta pared, ¿no? Porque está apoyado en esta pared. ¿Ven? Entonces hay una fuerza de reacción que impide pues que este bloque se mueva, ¿no? Hacia este lado. ¿Listo? Y esa fuercita es esta, ¿ya? Entonces estas son las 3 fuerzas que intervienen, ¿ya? En el primer caso, tenemos aquí, primer caso, nosotros vamos a resolver este ejercicio, ¿listo? Este ejercicio por el método del triángulo, ¿listo? Vamos a hacer este ejercicio por el método del triángulo. Primer caso, entonces, método de triángulo.
método de triángulo. Ya ustedes después ven qué método les conviene, ¿no? ¿Qué método les conviene? Pero por si acaso estos métodos no aplican para cualquier ejercicio. Sí se puede hacer, pero ustedes ya depende de la facilidad que lo vean, ustedes aplican ese método. ¿Listo? Ya, vamos a hacer entonces método de triángulo. ¿Qué necesito yo primero? Necesito mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Mi diagrama de cuerpo libre. En este caso, la primera fuercita que tenemos es la tensión, ¿no? La tensión que estamos teniendo así, ¿no? Luego, el peso que está con esta otra dirección, ¿no? En este sentido, ¿no? Y por último tienen la reacción, ¿no? Que estaría así, ¿no? Depende hacia dónde se dirige, por supuesto. Estamos armando el sistema, ¿no? Tienes tensión, tienes la reacción y tienes el peso. ¿Qué vamos a hacer? Como el método dice de triángulo, nosotros a partir de estas fuerzas vamos a graficar un triángulo. ¿Listo? Vamos a graficar un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Lo voy a Primero voy a trazar lo que es la fuerza, o sea, la fuerza del peso. El pesito hacia abajo. Luego, a continuación, porque eso dice el método del triángulo, a continuación, trazo el siguiente vector o siguiente fuerza, que es la reacción. Y por último, voy a cerrar mi triángulo graficando, en este caso, la tensión de la fuerza. ¿Vale? Y si se fijan, pues se ha formado un triángulo, ¿no? En este caso, un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora con este triángulo rectángulo? Como ustedes son capos en matemáticas, vamos a resolver ese triángulo, ¿no? Vamos a resolver. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a resolver este triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Cómo se resuelve? De la siguiente forma. Le vamos a aplicar trigonometría, ¿no? El dato que nosotros tenemos es del peso, ¿no? El peso, que dice que es 3,15. Entonces, este dato tenemos. Lo que no tenemos son estos dos, ¿no? Ahora, para resolver esto, lo que nosotros necesitamos es uno de los ángulos, por lo menos, o uno de los lados. Pero solamente tenemos un hito, necesitamos uno más. Entonces, nosotros vamos a determinar este ángulo de aquí. ¿Listo? Lo vamos a hacer con este también, no hay ningún problema. Eso ya depende de ustedes. Pero vamos a trabajar con este. ¿Listo? Necesito este ángulo. ¿Cuánto valdrá? ¿Cómo vamos a hallar eso? Aquí en esta grafiquita nos vamos a ayudar. ¿Listo? Como es un triángulo, miren, se ha formado un triángulo, que sería así, ¿no? Ese triángulo, miren, dice que este lugar mide 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Este otro te dice que desde aquí hasta aquí, que es el radio de la esfera, mide 6 centímetros. O sea, esto de aquí es 6 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y como este triángulo tiene estos lados, con estos valores, nosotros podemos hallar pues, este ángulo de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la teoría que, en este caso, la función sen, vamos a aplicar, sen del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es este para nosotros, que en este caso es 6. Todo esto entre la hipotenusa. Pero no tenemos hipotenusa, ¿no? Entonces no me sirve la función sen. Me sirve la función tangente. ¿Por qué tangente? Porque tangente dice que va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esta sí me sirve, ¿no? Cateto adyacente. ¿Qué necesitas tú? El ángulo. Pues despejas el ángulo. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa. Todo esto entre 6 quinceavos, ¿no? Y esto pues nosotros ya vamos a tener nuestro angulito. Vamos a utilizar nuestra calculadora para poder trabajar esta parte, ¿no? Tangente inversa de 6 quinceavos, así era, ¿no?
y ahí nos da un ángulo de 21,8. Vamos a respetar ese ángulo, ya ese valor de 21,8. 6 entre 15, ¿no? 6 entre 15, entonces es 21,8. El angulito entonces había sido 21,8 grados. Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es 21,8. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, como ya sabemos cuánto vale ese ángulo, ahora sí podemos trabajar, ¿no? Ya tenemos dos datos. Y vamos a trabajar primero con la función sen. ¿Qué dice la función sen? Sen del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que para nosotros en este caso es R. Oh, creo que no nos sirve, ¿no? Seguimos trabajando con tangente, perdón, porque no tenemos la hipotenusa todavía, ¿no? Tangente, entonces. Cateto puesto entre cateto adyacente. ¿Por qué? Porque en este caso el dato que tenemos es el peso, ¿no? Entonces, todo lo que divide sube a multiplicar, por lo tanto R va a ser igual al peso por el tangente del ángulo. Listo. Reemplazas pues valores. Aquí el peso, ¿cuánto valía? Valía 3,15 kilogramos, ¿no? 3,15. Todo esto tangente del ángulo, que es 21,8 grados, ¿no? Nos vamos a la calculadorita, ¿cuánto nos da este primer resultado? Entonces, para el método del triángulo, nosotros tenemos que saber trigonometría, ¿no? Por lo menos la base de trigonometría. ¿Listo? Trigonometría. 3,15 tangente de 21,8. Y ahí nos da 1,25 o 1,26 redondeado, ¿no? 1,26, ahí está, miren, 1,26. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer resultado. La reacción es 1,26, obviamente, kiloohms. Y ya tienes un resultado, ¿no? Ya tienes reacción. Seguimos resolviendo. Ya hemos hallado R, ahora nos toca hallar T. Para esto vamos a utilizar la función coseno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué coseno? Porque la función coseno te dice que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es el peso, entre la hipotenusa, que es en este caso T. Divide, sube a multiplicar, multiplica, pasa a dividir, o sea, despejas T, ¿no? Todo esto va a ser igual al peso entre el coseno del ángulo. Reemplazas valores, tienes que T va a ser igual, esto vale 3,15 kilojundios, todo esto dividido entre el coseno del ángulo, que era 21,8 grados, ¿no? Ahora sí, vamos a calcular ahorita cuánto nos da este resultado de aquí. 3,15 entre coseno de 21,8. Y ahí está. 3,39 o 3,4 dependiendo, ¿no? Está con 3,39, lo mantendremos ese resultado. Entonces esto es 3,39 kiloohms. Y con esto pues prácticamente estaría resuelto nuestro problema, ¿no? Ahí está, facilito, ¿no? Ese es el método del triángulo. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Trabajar o conocer trigonometría, ¿no? Para este método tenemos que saber trigonometría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, haremos el segundo caso. ¿Listo? Haremos el segundo caso. ¿Cómo sería el segundo caso? Segundo caso, este era el primer caso, ¿no? En el segundo caso vamos a usar otro método. Ya ustedes ya ven qué método les conviene. El segundo método es el teorema de Lamy. ¿Ya? El teorema de Lamy. Este teorema de Lamy también es conocido como el teorema de senos o ley de senos también se llama, ¿ya? Igual es trigonometría. ¿Qué necesitamos? Diagrama de cuerpo libre. O sea, nuestro DC, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver aquí y empezamos. Siempre empezamos con el diagramito, ¿ya? Siempre empezamos con el diagramito.
Ahora, ¿qué nos dice la teoría para ¿qué nos dice la teoría para el teorema de Lamy? Para el teorema de Lamy nos dice lo siguiente: nosotros tenemos que obtener los ángulos entre las fuerzas. Estos ángulos de aquí necesitamos saber cuánto valen. Ya, o sea, para eso ustedes tienen que dominar ángulos. ¿Qué es lo que sabemos de los ángulos? Lo siguiente: una vuelta completa para nosotros es 360 grados, ¿no? Aquí 0 grados, y una vuelta completa pues es 360 grados. Media vuelta para nosotros es 180 grados. 3/4 de vuelta es 270, cuarto de vuelta es 90, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos hallar nuestros ángulos, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, es cuarto de ángulo, ¿no? De un extremo a un extremo, pues en este caso de aquí es 90 grados. Esto ya tenemos uno. Ahora, el otro que tenemos es lo siguiente. Si se han dado cuenta, hace rato nosotros hemos hallado el ángulo, ¿no? Entonces, vamos a mantener eso, ¿ya? 21,8. Ese 21,8, ¿dónde está aquí? Es esto de aquí, ¿no? Esta partecita es ese 21,8. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Lo que van a hacer es aplicar el efecto Z. ¿Qué significa eso? Van a trazar una Z imaginaria, así como lo estoy haciendo yo, y este angulito que estaba aquí se va a venir aquí, o sea, se va a repetir aquí, ¿ya? Esos 21,8 se repiten aquí, ¿listo? Se repiten esa partecita, ¿ya? O sea, esos 21,8 están aquí. Entonces, si esta partecita es 21,8 y desde aquí hasta aquí hemos dicho que es 90, le vas a sumar, pues, estos 90 más esos 21,8 te va a dar, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da? Es 90 más 21,8. Y eso te da 111,8, ¿ya? Toda esta parte, entonces, es 111,8 grados. ¿Estamos de acuerdo? 111,8 grados. ¿Listo? Ahí está. Ahora, esta otra parte, ¿cuánto será? ¿Qué es lo que van a hacer para esa otra parte? Como hemos dicho que es 360 todo, sumas estos dos y les restas pues esos 360. Y ahí te va a dar, ¿no? A ver, lo vamos a hacer aquí en calculadora para que ustedes lo vean, ¿listo? Vamos a ayudar porque si ya no nos sirve, ya sabemos cómo es esto. Y trabajamos esto. Pues aquí, imagínate esto, ¿no? 111,8, ¿bien? 111,8 más 90, todo esto sumado y le restas los 360 y eso te va a dar 158,2. Eso es esta otra parte, 158,2 grados. Listo. Entonces ya has encontrado los ángulos entre las fuerzas, ¿no? Y has cumplido ese requisito que te pide para el Lamy. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice Lamy? Vámonos a la formulita. Lamy dice que las fuerzas, ¿ya?, son directamente proporcional al sen de sus ángulos opuestos. Ahora me dirán, profe, ¿cómo sabes cuál es el ángulo? ¿Cuál es alfa? ¿Cuál es beta? Ustedes deciden, ¿no? En este caso yo lo estoy acomodando de acuerdo a lo que me parece. Ustedes también pueden hacer eso, no hay ningún problema. Sen de alfa, sen de beta, sen de theta, ustedes si quieren le ponen theta, aquí beta o aquí alfa, depende. Aquí es donde nosotros vamos a saber quién es alfa, quién es beta, quién es theta. Por ejemplo, dice el sen de su ángulo opuesto. Si este es T, el opuesto está al frente, ¿no ve? Por lo tanto, ese va a ser alfa. R, ¿quién es su opuesto? Este lado. Y eso va a ser beta. Entonces, esto es beta.
Y por lógica, pues este otro frente es tita. ¿Estamos de acuerdo? Eso es tita. Ahí está. Entonces ya tienes pues tus ángulos. Y trabajas, ¿no? Hacemos lo mismo que hace rato. Como el dato de nosotros es el peso, vamos a trabajar estos dos primeros, ¿no? Entonces voy a anotar esto, es muy fácil. R o reacción, sen de beta. Todo esto es igual al peso, sen de tita, ¿no? Sen de tita. Como necesitas R, divides, voy a multiplicar. Tienes que R es igual al peso, sen de beta. Todo esto dividido entre sen de tita. Listo, ya tienes ahí. Y como nosotros ya sabemos cuánto vale R, era 3,15, o el peso, perdón. Sen de beta, ¿cuánto valía beta? Aquí está, ¿no? 158,2 grados. Todo esto entre sen de tita, y tita vale 111, ¿no? Sen de 111,8 grados. Ahí está. Entonces, trabajamos, ¿no? ¿Cuánto nos da este resultado? De 3,15. Todo esto sen de 158,2 dividido entre sen de 111,2, ¿no? Perdón, 0,8. Para que nos hagamos exacto, ¿no? Y aquí está, 1,25, pero redondeado sería 1,26. Entonces esto vale 1,26 kilogramos, ¿no? Y ya tienes resuelto tu primer resultado, ¿no? R, ahí está, miren, es lo mismo, ¿no? 1,26. Ya, repito, es solamente otra forma de resolver, ¿no? Otro caso, en este caso aplicando este teorema de Lamy, ¿no? Aplicando el teorema de Lamy. ¿Listo? Vamos con T, ya vamos a terminar. Aquí ya lo ves en directo. Igual lo mismo, estos dos trabajamos, ¿no? Estos dos. Este está dividiendo, va a pasar a multiplicar y vas a tener que T va a ser igual al peso por el sen de alfa, en este caso, dividido entre sen de tita, ¿no? Reemplazas, el peso es 3,15, sen de alfa, alfa vale 90, ¿no? Sen de 90. Listo, todo esto dividido entre sen de tita, y tita era 111,8. Ahí está. Listo. ¿Cuánto entonces sale T? Nos va a salir lo mismo, ¿no? ¿Cuánto era? No recuerdo. Nos va a salir lo mismo. Listo. 3,15 sen de 90 entre sen de 111,8, ¿no? 3,39, ¿no? 3,39 kilogramos. Con esto ya está resuelto nuestro problemita, ¿no? Segundo caso, mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquiera de esos métodos, pues ustedes lo aplican y tiene que dar el mismo resultado, porque es la misma lógica. Lo único que tienen que hacer es, obviamente, conocer en este caso ángulos, ¿no? Ángulos. Para Lamy hay que saber ángulos, ¿no? Ahí está, muchachos. A ver, seguiremos practicando. Lamy. Ya. El último método, o el último caso, tercer caso. ¿Qué dice el tercer caso? ¿Cómo es el tercer caso? El tercer caso es por la primera condición de equilibrio, también conocido como componente rectangular. Vamos a anotar primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y es igual a 0. Es igual a 0. ¿Cuál es esto? ¿No? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a
0. ¿No? Es igual. Eso. ¿Qué significa eso? Que está en equilibrio, no hay movimiento. Eso sí. Listo, ¿qué necesitas? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este diagramita no está. El diagramita de cuerpo libre. Diagramita de cuerpo libre. Ya tenemos nuestro diagrama. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Para eso, todas las fuerzas tienen que estar en X y todas las fuerzas tienen que estar en Y. ¿Están en Y y en X? No. Este sí está en X, este sí está en Y, entonces esos no toco, no pasa nada. Pero este otro no está en X y en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer, ¿no? Esto se aprende en vectores, ¿no? En vectores se les enseña. Esto va a ser tu componente en X, le vamos a llamar TX. Y esta otra componente va a ser tu TY. ¿Por qué? Porque es parte del eje Y. ¿Listo? Y miren qué ha pasado. Se ha formado otra vuelta un triángulo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se resuelve el triángulo? Quiero pensar que lo que hace rato hemos trabajado es lo mismo, ¿no? Pero ya no voy a trabajar con este ángulo. Voy a trabajar con este otro ángulo. Lo llamaremos θ. ¿Listo? ¿Cuánto será ese ángulo? No sabemos. Tenemos que encontrar ese ángulo. ¿Listo? Tenemos que encontrar ese ángulo. ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Ahorita vamos a calcular. Este ángulo de aquí hace rato ya hemos calculado, ¿no? Era 21,8. Y les había dicho que esta partecita ustedes pueden aplicar el efecto Z, ¿no? Y esos 21,8 van a venir aquí. Entonces hacemos lo mismo, ¿ya? Hacemos lo mismo. Esos 21,8 pues sigue ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no quiero esos 21,8, yo quiero esto de aquí, quiero esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a restar de los 90, porque se supone que de aquí hasta aquí hay 90 grados. ¿Ven? Si esta partecita es 21,8, le restas de los 90 y con eso ya vas a tener ese ángulo de ahí. ¿Cuánto sería eso? Le restas 90 menos 21,8 y es 68,2. ¿Listo? Esta partecita de aquí es 68,2 grados. Con ese voy a trabajar. ¿Listo? Con ese voy a trabajar. Pero eso hemos trabajado aquí también, ¿no? Se puede hacer eso. Aquí tendría que haber graficado un triángulo. Y eso hemos trabajado con 21. Pero igual nos va a dar resultados. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos el ángulo. Hacemos lo mismo que hace rato, ¿no? Si este es tu ángulo, este es el cateto opuesto. Y cuando tienes el cateto opuesto, a ver esta parte. Porque creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Todos somos de ese cálculo. Cuando ustedes tengan esto de aquí, o primero van a encontrar el ángulo, ¿no? Este es el ángulo. El del frente siempre es el cateto opuesto. ¿A qué me refiero? Van a relacionar siempre con la función sen. Sen del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que para nosotros en este caso es TY. Todo esto entre la hipotenusa que es T. ¿Qué necesitas tú? Necesitas TY. Esto necesitamos saber cuánto vale esa componente en Y. Entonces esto divide, se va a multiplicar y vas a tener que la componente en Y es igual a la fuerza T por el sen del ángulo. Y nosotros, bueno, en este caso no sabemos cuánto vale T, ¿no? Pero esto vale todo esto. ¿Listo? T sen del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para ganar tiempo, una vez que hayas identificado el cateto opuesto, como lo has relacionado con la función sen, automáticamente para la otra componente, que en este caso es X, copias lo mismo, pero me cambias la función a coseno. Y ya tienes la otra componente. Y así te ahorras el tiempo de estar diciendo sen, coseno, tangente, etc. A nosotros nos interesa estas componentes nada más. ¿Estamos de acuerdo? Eso también, por si acaso, se aplica bastante en dinámica. Ya, así que no olvidarse. ¿Listo?
Eso aprendemos nosotros en vectores, ¿no? En vectores con más detallitos aquí. Listo, ya tienes estas dos componentes en X y en Y, ahora sí hacemos la sumatoria, ¿ya? Como son vectores, los que están a este lado son negativos y los que están a este lado son positivos, ¿no? Los que están aquí arriba son positivos, los que están aquí abajo son negativos, ¿no? Porque esos son fuerzas y son vectores. ¿Estamos de acuerdo? Y haces tu sumatoria, pues ibas a decir, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Quiénes están en X? Aquí están, ¿no? Hay dos componentes. La primera componente es la reacción o la fuerza de reacción, menos, porque está al otro lado, Tx. Pero Tx, ¿quién era? Aquí está, ¿no? T coseno del ángulo, ¿no? Todo esto es igual a 0. Esto que está con menos pasa al otro lado con más. Y vas a tener que R es T coseno del ángulo. Pero nosotros no podemos resolver todavía esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de T. No sabemos cuánto vale. Entonces, queda ahí, le llamamos ecuación 1. ¿Listo? Vámonos con las sumatorias en Y. Sumatorias de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Quiénes están en Y? Todos los que están arriba o en este eje, ¿no? Este está arriba, está en el lado positivo, por lo tanto, ¿cuál es eso? Esto mismo, ¿no? Esto es T, sen del ángulo, todo esto menos, porque está abajo, el peso, todo esto es igual a 0. Entonces despejas de aquí, ¿no? Esto que está con menos pasa con más, y esto que está multiplicando pasa a dividir. O sea, tienes que T es igual al peso entre el sen del ángulo θ, ¿no? Y nosotros pues ya sabemos cuánto vale θ, ¿no? El peso también sabemos, era 3,15 kilocombios, y el ángulo que nosotros hemos hallado era 68,2, ¿no? Sen de 68,2 grados. Listo, esto pues lo llevamos a tu calculadorita y ya tendría que estar resuelto, ¿no? 3,15 entre sen de 68,2, ¿no? Ahí está, 3,39. Entonces, T es igual a 3,39 kiloohmios. Y si se recuerdan, es el mismo resultado que hemos hallado hace rato en los otros dos métodos anteriores, ¿no? Ahí es el mismo resultado, solamente que es otro método, ¿no? Otra forma que ¿no? Ahí está, muchachos. Eso es sumatoria. Nos falta todavía R, ¿no? Ahora sí, trabajamos en la ecuación 1, ¿no? Decimos aquí en ecuación 1. Ahora, como ya sabemos cuánto vale T, reemplazamos en la ecuación 1, ¿no? Dice R, vamos a copiar. T coseno del ángulo. Como T vale 3,39, coseno del ángulo, ya sabemos que es 68,2. Lo llevas esto a la calculadorita, ¿cuánto te da tu resultado? Vamos a anotar esto aquí, esto es 3,39 coseno de 68,2 y nos da 1,25, redondeado 1,26, o sea, prácticamente es el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Esos son los tres métodos para resolver ejercicios de estática, ¿ya? Ahora, obviamente esto se puede complicar, ¿no? Se va a complicar cuando existan más fuerzas, cuando no tengas el ángulo, etcétera, etcétera, o te piden determinar el ángulo. Depende de los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Preguntas. Ahora, me dirán, profe, ¿se puede resolver con este método cualquier ejercicio? No. Los tres métodos no aplican para cualquiera. Personalmente no les recomiendo.
El último método, el que hemos hecho ahorita, el de primera condición, ese sí te sirve para cualquiera, pero los otros no, a menos que quieras complicarte, sí, puedes hacer. Si eres capo con ángulos, puedes complicarte la vida, pero si no, no te recomiendo mucho. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cómo sabes qué método le sirve a qué ejercicio? Pues vamos a hacer un ejemplito más. Por ejemplo, a ver, voy a buscar un ejercicio que sí le puede dar los tres métodos. Vamos a buscar uno, a ver, de aquí. Este de aquí, por ejemplo, miren, cualquier ejercicio que ustedes vengan o vean, perdón, o que tengan, si es que les dan sus prácticas, etcétera, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes ven esto en un ejercicio, mínimamente un ángulo de 90 grados en el problema o en la gráfica, automáticamente ese ejercicio se puede resolver por los tres métodos. ¿Ya? Cualquiera se puede, pero repito, es complicarse, no les conviene, ¿no? Lo que ustedes quieren pues es hacerlo rapidito. Entonces nosotros vamos a resolver esto por el método del triángulo, porque es el más fácil. ¿Lo ve? Es el más fácil. ¿Qué fuerzas tenemos aquí, por ejemplo? Mira, tenemos la tensión de esta cuerda, otra tensión y el peso. Son dos tensiones, ¿no? Tensión A y B. En la pregunta dice, ¿no? Determinar la tensión A, o sea, esto. Entonces, ¿qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos esta tensioncita que está yendo aquí, esta es tensión de B. Tenemos esta otra tensión que está yendo en este sentido, esta es la tensión en A. Y este otro pesito, esta otra fuerza, que es el peso, está yendo en este sentido, ¿no? Siempre el peso de un objeto siempre tiene esa dirección, ¿ya? Ahí está, ¿no? Nuestro diagramita, nuestro DCL, listo. Puedes hacer por láminas, yo voy a hacer triángulo, voy a dibujar mi triangulito. Entonces, ¿cómo sería mi triángulo? De la siguiente forma. Primero siempre el peso, ¿ya? El pesito. Luego, a continuación, ¿qué peso dice, no? A continuación, va a ir hacia la izquierda la tensión de A, ¿no? Listo, más o menos así. ¿No ve? Esto es tensión de A. Y esto era el peso, ¿no? Y cierras tu triangulito aquí, ¿no? Listo. Esto es tensión de B, ¿no? Tensión de B. Y se ha formado mi triangulito. Puedo trabajar con este ángulo, pero ¿de dónde va a salir eso? Aquí está mi chanchulla, miren. Ahí ya me está dando el ángulo. Ese angulito es esto de aquí, ¿no? Si se fijan en la gráfica, ese angulito está aquí, ¿no? Está aquícitos, ¿no ve? Ahí está, miren. Esos 37 está aquí. Pero yo no necesito estos 37, necesito esto de aquí. O, como ya les he enseñado hace rato, también pueden trabajar con este ángulo de aquí, ¿no? Profe, pero ¿cómo sabes cuánto vale ese ángulo? Le aplicas pues el efecto Z, te he dicho, ¿no ve? Chan, chan, chan. Ahí está tu Zeta. Y ese 37 que estaba aquí, se repite pues aquí. Entonces, más fácil, ¿no? Entonces le aplicas Z y ya está. Ya tienes pues ahí tu ángulo de 37. Esos 37 se repite aquí, ¿no? Se repite aquí. Listo. Ya tienes el ángulo. El dato que tú tienes es el peso, ¿no? O sea, tienes esto. Y nosotros necesitamos tensión en A. Si este es mi ángulo, este de aquí es el cateto opuesto. Y esto de aquí sería el cateto adyacente, ¿no? Siempre el que está con el ángulo recto, eso por si acaso es cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué función se le aplica aquí? Va a ser la función tangente. Tangente del ángulo, que es 37. Todo esto va a ser igual al cateto opuesto, o sea, el peso, entre el cateto adyacente, que es la tensión en A. ¿Cuál es nuestra incógnita? Tensión en A. Divide, pasa a multiplicar, multiplica, pasa a dividir.
Entonces tienes que la tensión en A es igual al peso, todo esto entre la tangente de 37 grados. Reemplazas esto, ¿cuánto valía el pesito? Creo que era 30. Sí, ¿no? Es 30 newtons, perfecto. Esto vale 30. Todo esto dividido entre tangente de 37. Listo, llevamos esto a la calculadorita. ¿Cuánto nos bota el resultado? Ahí está. Sacamos 30 tangente de 37 grados. Y ahí está, nos sale 39,8. Pero aquí no hay un resultado decimal. Pero esto se puede redondear a 40. Pero haremos algo más práctico. El tangente de 37 tiene un valor. ¿Ya? Esto también está aquí en el librito. Ustedes se van a esta partecita de aquí. Y aquí tienen sus ángulos notables. Y buscan cuánto es tangente de 37. Ah, aquí está, ¿no? Es 3/4. Para que no te salgan resultados en decimales, en vez de anotar tangente de 37, tú le anotas 3/4, ¿no? Porque tú eres capo en matemáticas, ¿no ve? Entonces le aplicas pues esto, ¿no? Tangente de 37, 3/4. Y trabajas, ¿no? Extremos con extremos. Aquí se supone que hay un 1, medios con medios, ¿no? Y trabajas. Todavía no lo vamos a multiplicar. Voy a anotar aquí, ¿no? 30 por 4, todo esto entre 3 por 1, 3, ¿no? Terceras de 3 es 1, terceras de 30 es 10. Y 10 por 4 te sale 40, ¿no? 40. Ah, entonces ahora sí nos da un resultado entero, ¿no? No como hace rato en la calculadora nos botaba decimal, ¿no? 39,8 botaba. Sí, está bien, pero para ser más prácticos y hallar resultados enteros, como está aquí, le aplican, ¿no? Ángulos notables. ¿Listo? Ahí está. Entonces, tu resultado es el inciso D. Ahí está, muchachos. Nada más, así de facilito es estática. ¿Listo? A ver, les voy a dejar este ejercicio. Aunque sé que tal vez tengan problemitas. Si pueden, los resuelven. Y si no, yo lo voy a resolver la siguiente clase. ¿Listo? Ahora no recuerdo dónde era, pero a ver, vamos a buscar aquí estática. No recuerdo qué paginita es. A ver, espérenme un ratito. Estática es 146. 146. De aquí se los voy a sacar un problemita, ¿ya? Problema 3, problema 4. ¿Dónde están los problemas planteados? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No recuerdo de qué parte era, muchachos. Ay, no era de aquí, ¿de cuál libro era? Pues esperemos un ratito, vamos a buscar ahorita. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ese también está interesante, ejercicio interesante aquí también. Pero había uno que era interesante, ¿de cuál libro era? Pues. A ver, ¿dónde está el librito? ¿Era? Ah, sí, ya sé de dónde era. De aquí era. Si no pueden, yo lo voy a resolver, ¿listo? La siguiente clase. Este de aquí es, pues este amiguito de aquí es. Este de aquí es. Ya, pero de todas formas, recomendación practicar, ¿no? Entonces tienen que practicar. Ya, está un poquito difícil, no les voy a mentir, pero repito, si no pueden, yo a la siguiente lo voy a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, pero si lo logran, pucha, capísimos.
Capísimos, por cierto. Ahí está. Es ese problemita, ¿ya? Ahí está, muchachos. Les comparto el documento. Nos vemos conmigo la siguiente clase, ¿ya? Ahorita les va a llegar el documento. Chao.